La bancada de Renovación Popular ha sido otra de las que se ha reunido con Eduardo Arana en Palacio de Gobierno, pero plantea una agenda. Dice que reiteramos la urgencia e importancia de implementar las medidas exigidas públicamente por nuestro líder, Rafael López Aliaga, las cuales se detallan a continuación. Dice: 1. Los delincuentes de alta peligrosidad deben ser enviados a las cárceles SECOT de El Salvador. Reforma total del Poder Judicial y del Ministerio Público. 3. El orden interno debe estar bajo control del Ejército del Perú. 4. Aprobación urgente del delito de terrorismo urbano con delegación para legislar. 5. Equipamiento para potenciar la inteligencia policial y militar, cámaras, drones, interceptación de información y central de recompensa efectiva. 6. Implementación de grilletes electrónicos para extranjeros no registrados y delitos menores con el fin de saber las actividades que realizan. 7. Sanción a gerentes o directores de empresas de telefonía de celulares que no den de baja a los equipos robados y reportados. 8. Servicio militar voluntario con incentivos como beca 18, carrera militar y trabajo con la ingeniería del ejército. Esos son algunos de los puntos que ha planteado Renovación Popular, condicionando el llamado voto de confianza que lo solicitará el gabinete el próximo 12 de junio. Y nos acompaña el vocero de Renovación Popular, el congresista Alejandro Muñante. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Diana. Bueno, ustedes le han planteado estos puntos al Ejecutivo. ¿Eso condiciona su voto? Por supuesto que sí. Hemos conversado ya en varias oportunidades con anteriores gabinetes. Todos prometieron siempre lo mismo, ¿no? Reactivación económica, mano dura contra la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero hasta el día de hoy no se ha cumplido. Ahora, y es evidente que dar el voto de confianza es un acto, digamos, digamos, especial, muy complejo, que no puede ser pues un cheque en blanco, ¿no? Sino que tenemos que al menos solicitar algunas condiciones, y creo que lo que hemos pedido es completamente razonable y es además lo que el Perú está necesitando en estos momentos. Ahora, ¿cómo fue esa reunión? ¿Fueron ellos receptivos con esto? ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes participaron? Claro, siempre son receptivos, pero a la hora de la hora... Parte de la diplomacia política, ¿no? Bueno, pero ¿cómo fue esta reunión? Cuéntenos detalles que quizás no se ven en las cámaras, ¿no? Mira, a diferencia de otras bancadas que han ido a Palacio a reunirse con la propia Presidenta Boluarte en uno de los salones pues, que tiene la presidencia, nosotros pusimos como condición no reunirnos con la Presidenta Boluarte. Ah, no. Nosotros no nos reunimos. Nosotros entramos por el Jirón Caravalla, ¿no? Y por la puerta de PCM, hicimos nuestra colita, nos registramos, dimos nuestro DNI, pasamos a una sala. ¿Dejaron el celular? No, el celular no lo dejamos, pero el DNI sí lo registramos como cualquier otra visita, ¿no? Y estuvimos esperando un buen tiempo, de hecho que ya estábamos un poco angustiados por la hora, hasta que finalmente... ¿Cuánto tiempo esperaron? Más de una hora. O sea, si la reunión era... ¿A qué hora era la reunión programada? A las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora los recibieron? A las 6 y tanto. Claro, estuvieron, debo decir, el ministro de Defensa y el ministro de Justicia conversando con nosotros como para ir adelantando la conversación. Luego se incorporó el señor Arana, el ministro de Interior, el ministro de Economía, el ministro de Educación y el ministro, bueno, ya estaba de Defensa y Justicia. Entonces, con ellos conversamos y le hicimos llegar los puntos que tú has leído, que es lo principal, que es lo que nosotros hemos ido a comunicar principalmente, y hemos ido a pedir con firmeza estas exigencias. Y hemos dicho que nuestro voto se va a evaluar en función al cumplimiento de estas. Lo que nos respondió el primer Arana fue de que coincidía en muchos de los puntos, en casi todos los puntos que nosotros habíamos planteado, y que estaban trabajando en eso. Ojalá que se cumpla, porque claro, una cosa es ser muy receptivo, ¿es cierto?, en el momento de las coordinaciones y de estas conversaciones previas, y otra muy distinta, que empiezan a ejecutar una a una estas medidas. Ustedes van a hacer, es decir, si han presentado 10 puntos, ¿no? ¿Van a pedir que sean los 10 o dirán, bueno, nos han hecho caso en 5, ya le vamos a dar el voto, o tienen que ser los 10? Bueno, nosotros vamos a ver el gesto, vamos a ver si al menos las cosas se encaminan, ¿no? Claro, en una semana no se van a implementar las 10 acciones, pero tenemos que ver la intención, digamos, el gesto, la voluntad de querer empezar con todo esto, ¿no? Y eso nos va a mostrar que de una u otra manera hay la intención de cumplirlas, pero si solamente vemos
que solo es palabreo, ¿no es cierto? Solamente son esperanzas y promesas. Definitivamente nuestro voto va a tener que ser bastante bien reflexionado. ¿Por qué no dijeron que no esté la presidenta Boluarte? ¿Por qué se dio esta condición? ¿No es un desaire a la presidencia de la República, a la presidenta? ¿Por qué? No, porque creo que esta conversación se debe hacer solamente con el Premier y sus ministros, porque finalmente el voto de confianza es para el Premier y sus ministros. Si el voto es denegado, quienes se van son el Premier y sus ministros. Si el voto es aprobatorio, se quedan. El tema es que ¿acaso la presidenta no es la lideresa, o sea, sí, no es la presidenta que es la que va a decidir quiénes serían los nuevos ministros? Creo que no corresponde en esta instancia, a menos que se trate de otra coyuntura y de otro contexto, el conversar con las bancadas para, no sé, pues, llevar a cabo un pacto nacional o un acuerdo nacional. Aquí estuvimos hablando enteramente del voto de confianza, y el voto de confianza es solamente para el gabinete del señor Arana. Ahora, hoy día en el Congreso ha habido una votación importante en la Comisión de Constitución respecto a cómo los parlamentarios van a poder hacer o no campaña. Sobre esto se ha pronunciado el presidente del Congreso, el señor Eduardo Salguana. Veamos. Válido, y es un tema que voy a proponer a través de mi bancada parlamentaria APP, que tiene que ser incorporado el tema de la semana de representación, que es el momento en el mes en el cual el parlamentario tiene un contacto directo con sus electores porque viajan a sus regiones, y hay que incluirlos en esa restricción. Incluso el congresista Rospigliosi señalaba de que esto podría obligar más adelante tal vez a anular la semana de representación. Es una alternativa. Pero yo, sobre todo, más allá de los reglamentos y las normas, lo que tiene que haber es la voluntad del parlamentario de desarrollar sus actividades sin abusar del poder que tiene o de los recursos económicos que el Estado le otorga. Quería saber. Claro, es un cambio en el reglamento que les permite a los congresistas, digamos, hacer campaña en semana de representación, ¿no? Entonces, evidentemente todos lo van a aprobar. Pero tiene que haber también una serie de, digamos, límites, ¿no? Mira, los límites están fijados y creo que hemos sido bastante claros el día de hoy cuando a mi propuesta se añadió el siguiente texto, por ejemplo, ¿no? Te dice que esta facultad que ya tenemos los congresistas de expresar nuestras ideas políticas, partidarias o ideológicas, dice, esto no habilita actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones o de las que son miembros y o pleno del Congreso, salvo se solicite licencia sin goce de haber respectiva. Es decir, congresista que quiera hacer actividad o proselitismo político dentro de un horario de trabajo, tenga una comisión, un pleno, va a tener que presentar su licencia sin goce de haber, ¿no? El resto del tiempo podrá emitir opiniones, pero que no necesariamente conlleven pues a una actividad de proselitismo político, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, un meeting, una marcha, un encuentro partidario, un congreso partidario tal vez. Para esas cosas sí va a tener que pedir la licencia respectiva, ¿no? Ahora, cambiando un poco de tema, la ley APSI, que es la ley que fortalece a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para que pueda fiscalizar las ONGs. La ONG IDL ha presentado una demanda de amparo para hacer inaplicable la ley y el Poder Judicial la ha admitido. ¿Cómo evalúan ustedes esto? A ver, de un tiempo a esta parte hay un afán de algún sector político de querer sacarle la vuelta a la legislación nacional para impedir la vigencia de leyes que no les gusta, ¿no? Escuchamos hace unos días al defensor del pueblo decir que ha presentado una demanda de inconstitucionalidad para dejar sin efecto la ley que sanciona como adultos a los adolescentes que cometen delitos graves. Dice él, hemos presentado una medida cautelar cuando se sabe por doctrina y por ley que esto no se puede. Ahora, IDL hace lo mismo por su parte. Pretende a través de una acción de amparo inaplicar una ley, ¿no? Que está vigente y se aplica de manera general. Esa función solamente le corresponde al Tribunal Constitucional. Pero ya se han dado amparos que han aceptado respecto al Congreso. Se ha dado, acuérdese de la JNJ. En todo caso, la inaplicación que ellos buscarían sería solamente para el IDL, no para el resto, porque las acciones de amparo buscan
proteger derechos de los particulares. Si se quiere dejar sin efecto una ley para todos los casos, tienen que acudir ante el Tribunal Constitucional. A lo que voy es que sí hay precedentes, porque hay precedentes de acciones de amparo respecto a decisiones del Congreso. Le estoy diciendo eso ya se corrigió, el tema del JNJ. Eso ya se corrigió para que solamente sea un órgano colegiado, no un juez de primera instancia, quienes tomen decisiones con respecto al Congreso. Y no se pueden admitir, además, medidas cautelares. Ahora, eso pero ellos han sido, digamos, sancionados ahora por supuesto APSI, que sí. ¿no? O sea, primero ellos son sancionados por la propia APSI con 34.000 soles por haber desviado fondos a una entidad fantasma que todavía están buscando dónde se encuentra porque ni siquiera ellos mismos la encuentran, y ellos son los mismos que han interpuesto una demanda de amparo para dejar sin efecto esa ley que justamente ha propiciado que APSI en su función fiscalizadora los multe por no declarar correctamente esos ingresos. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso de una acción judicial para protegerse y cubrirse de las acciones de fiscalización de APSI? Eso sería completamente ilegal. Bueno, veremos qué ocurre. Yo le agradezco mucho, gracias, congresista Muñante, por... Yeah, believe me, I need to keep myself alive.